es que el Comunicados de 2016 fue mi primera charla presencial y esta es mi primera charla online. Así que siempre estrenándome con Comunicados. Espero que esto ya esté todo en marcha, todo bien. Como os decía, experimentando con nuevos formatos. Bueno, pues es un poco lo que se dedica el laboratorio, ¿no? Laboratorio de Innovación Audiovisual y Nuevas Narrativas es el nombre genérico que tenemos. Y como es un poco largo, pues lo dejamos en Lab, ¿vale? Acordamos dejarlo en Lab. El Lab de RTV es un equipo multidisciplinar para la creación de contenidos periodísticos y en él pues está formado por periodistas, realizadores, diseño gráfico y desarrollo, ¿no? Entonces la comunión de todo este equipo es lo que hace el laboratorio, que lleva trabajando desde 2011 en la búsqueda de nuevos formatos, aplicando interactividad y avances tecnológicos a la narración, ¿no? Bueno, ya me habéis presentado un poco, pero bueno, quería también contaros los últimos proyectos. Lo que ha hecho Jordi era un repaso a mi trayectoria general y bueno, pues esto es un poco más actualizado, es lo que he hecho últimamente. Desde marzo estuve participando en el equipo de Verifica, que ya había tenido dos primeros experimentos. Es una especie de pop-up que aparecía en RTVE, sobre todo en periodos electorales, y que con los problemas de la pandemia y la infoxicación, pues nos llevó a volver a montar el equipo para la parte de los bulos que se estaban haciendo populares durante la pandemia. Y estuve en el equipo hasta que todo lo que duró el primer estado de alarma y a partir de ahí pues el equipo de Verifica se ha unido a informativos de la web de RTVE y ya pertenece a ello, pero bueno, digamos que nació en el Lab. También hemos lanzado este verano Aula de Flamenco, que es un proyecto muy bonito, en el que junto con Dani Doña, que es un bailador español, y Antonia Jiménez, una guitarrista, quisimos darle una vuelta al flamenco, a los tópicos del flamenco. De hecho, si os dais cuenta, teníamos un bailador, no una bailadora, y una guitarrista, no un guitarrista. Y junto a ellos, pues aprender un par de palos del flamenco, porque, bueno, el flamenco es un arte universal que está más presente en nuestras vidas de lo que queremos. Y bueno, gracias al programa de danza de Radio Nacional y surgió este proyecto que lanzamos el pasado mes de junio. También hemos hecho recientemente el memorial del coronavirus, en el que, bueno, los familiares podían despedirse de aquellas personas que habían perdido. Backup, que es una serie de investigación y que ahora entraremos un poquito más en profundidad junto con 1000 mujeres, que son dos casos de estudio que quería enseñaros un poco en profundidad. 2050, un té del futuro, un proyecto que surgió para la cumbre del clima, va a ser ahora un año, aunque parece que está aquí al lado. Y Descenso a una mina clandestina, que es una colaboración que hicimos con el programa de En Portada. Bueno, todos estos proyectos dan una pincelada de lo que se está haciendo en el Lab y de lo que he hecho yo en concreto últimamente, porque los tipos de proyecto que hacemos en el laboratorio pues van sobre todo en estas tres líneas que podéis ver aquí, que son vídeos 360, estamos explorando en la narración en 360, e interactivos, que es algo que, bueno, pues es muy común y que en el común de los proyectos del laboratorio, y que desde los webdocs a otro tipo de interactividades, como puede ser el de 1000 mujeres asesinadas, por ejemplo, pues siempre creemos que la interactividad es un plus que podemos darle como laboratorio a los contenidos que desarrollamos. Y luego también tenemos un pequeño porcentaje de elaboración de herramientas. Yo estoy ahí, donde los triangulitos, pululando entre todas las cosas. Y bueno, pues las herramientas que nosotros desarrollamos, esas que os comentaba, suelen ser para los periodistas de Radio Televisión Española en su apartado web. Pues, por ejemplo, ahora mismo estamos desarrollando un proyecto sobre encuestas de participación, quiz, rankings, todo ese tipo de participación ciudadana que tiene mucho éxito, sobre todo cuando hablamos de proyectos como Eurovisión.
encuesta sobre la canción favorita, ¿no? O los participantes de Operación Triunfo, pues todo ese tipo de herramientas las estamos ahora mismo elaborando y antes de que acabe el año pues la tendremos en marcha. Ah, mira, apareció la flecha. Yo sobre todo trabajo en interactivos, es la parcela en la que estoy más especializado, pero bueno, hemos hecho, como os digo, el laboratorio hace estos 3 tipos de trabajos. La composición del equipo. Bueno, pues os adelantaba un poco, ¿no? Que hay varios perfiles, son 4, serían los periodistas o creadores de contenido, guionistas, los realizadores, el diseño gráfico y el desarrollo, ¿no? Y bueno, hay una, una razón por el que hay este orden de flechas, que lo comentaremos más adelante. Y lo interesante del modelo de la experimentación, de esta manera de experimentación del lab, es que, bueno, nosotros básicamente tenemos que conseguir coordinar un lenguaje en el que todas las partes del equipo nos entendamos, ¿no? Porque es muy distinto cómo habla desarrollo a cómo habla contenidos y por en medio está en diseño. Y entonces la idea es que consigamos hacer un lenguaje, una comunicación entre el equipo para poder trasladar eso a los proyectos y que salgan lo mejor posible, ¿no? Cuanto más engrasado esté ese lenguaje y más fácil sea la comunicación entre todo el equipo, más sencillo será que salga correctamente, ¿no? el proyecto. Bueno, ¿cómo experimentamos en el lab? Bueno, la verdad es que yo creo que el ejemplo de Mentos con Coca-Cola es bueno porque parece que es como el experimento pop de nuestra época, ¿no? Pero ¿qué no se ha hecho ya? Si entráis en YouTube, yo he estado viendo vídeos de qué se hace con Mentos y Coca-Cola y está todo hecho ya, ¿no? Está ya experimentado. Bueno, pues tiene un poco que ver, ¿no? Porque nosotros realmente tenemos 3 facetas para experimentar sobre cosas que ya se conocen, ¿no? Experimentamos con la narrativa, es decir, cómo es la forma de contar. Por ejemplo, lo que os contaba de los vídeos 360 que exploramos. Bueno, pues los vídeos 360 requieren un montaje distinto a los vídeos tradicionales. El montaje no puede ser tan rítmico, tiene que ser mucho más pausado, los de planos mucho más largos. No podemos hacer zoom, por ejemplo, en un vídeo 360 y eso, bueno, no es necesariamente una característica de los vídeos tradicionales, pero son como limitaciones que tenemos y que tenemos que ir conociendo a la hora de experimentar. Por ejemplo, hace unos años, en un vídeo que hicimos sobre los Juegos Olímpicos de 2016 para el equipo de rugby de la Selección Nacional de Rugby Femenino, nos dimos cuenta que los planos de seguimiento no podían tener un ángulo mucho mayor de 30 grados porque en ese momento podía dar sensación de vértigo a los usuarios, ¿no? Pues esa es la parte de la experimentación en la narrativa. También experimentamos con los lenguajes y esto es muy interesante porque el lenguaje en el que nosotros nos comunicamos cada vez lo decidimos menos nosotros. El laboratorio tiene que estar pendiente a las modificaciones que se producen en los lenguajes digitales y eso está cada vez más en manos de los usuarios, ¿no? Son ellos los que crean el lenguaje de WhatsApp, cómo nos expresamos por WhatsApp, cómo se monta y qué ritmo debe tener un vídeo de TikTok y eso está ya fuera de nuestras decisiones, ¿no? No somos los periodistas los que elegimos, como se elegía antes, cuál es el tono que tiene un artículo de opinión, ¿no? Ahora ya cuando queremos experimentar con el lenguaje tenemos que unirnos a la conversación, digamos, ¿no? De alguna manera y aprender en ese mismo exportar nuestra idea o el concepto que queremos explicar al usuario con ese mismo lenguaje, ¿no? Y luego también hay, evidentemente, una porción pequeñita de lenguaje, de experimentación, perdón, con la tecnología. No solamente con los códigos, con los lenguajes informáticos en los que programamos, sino pues eso, la experimentación con qué tipos de gafas 3D son las mejores o otro tipo de tecnologías que nos pueden ayudar a nuestro objetivo final, ¿no? Que es explicar las ideas que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la cadencia, ¿no? de una ejecución de un proyecto, de experimentar con nuevos formatos en el laboratorio? Bueno, pasamos de la idea a la ejecución y aquí me he tirado el pisto
y he puesto el premio Ondas porque nos lo acaban de dar recientemente por 1000 mujeres y, bueno, pues para una vez que te dan un Ondas, pues se cuenta, ¿no? Pero realmente ahí no deberían ir los premios, sino que ahí lo que debería ir es la venta del producto, ¿no? Vamos a volver al principio. La idea, las ideas en el lab pueden ser que las propongamos nosotros, pero también pueden venir impuestas o sugeridas. Y también puede ser una necesidad, ¿no? Tener, pues como pasó con el memorial del COVID, creo que ese es un buen ejemplo de una necesidad. De repente nos encontramos en una situación en la que la sociedad está perdiendo a sus familiares y la situación es tan dramática que no podemos ni despedirlos y, bueno, pues abrimos una ventana en la que de una forma también muy etérea, pero en la que está en nuestras manos, permitimos que se lance un mensaje de despedida a esas personas, ¿no? La ejecución, bueno, aquí he puesto que es el tiempo doloroso que transcurre entre imaginar un proyecto y hacerlo realidad, porque siempre hay una transformación, ¿no? De la idea original al proyecto final, siempre, y sobre todo si estás dentro sabes qué es lo que ha cambiado. Muchas veces son secretos que no se cuentan, pero es la realidad. Y bueno, es un proceso doloroso, pero también es bonito, es decir, no quiero tampoco ser dramático en esto, es estar fuera siempre de la zona de confort, ¿no? Y, ir aplicando cosas que has podido ver, ideas que has podido tener en proyectos anteriores o que ves en proyectos de otros sitios que, que pueden funcionar con el proyecto en el que tienes entre manos, ¿no? Y luego, por último, como decíamos, pues mm, está la parte de la venta, es decir, en qué plataforma se vende los productos, y esto creo que es un aprendizaje que es bueno que compartamos con vosotros, porque el Lab ha pecado mucho, creo, en venderlo todo en todas las plataformas, y quizá no es la manera, ¿no? Y ahora vamos viendo con las mediciones que tenemos en las distintas plataformas que no es necesario vender todo en todos los sitios, sino que hay cosas que van a funcionar mejor en Facebook, que van a funcionar mejor pues yo qué sé, en TikTok todavía no estamos, pero ¿por qué no? De hecho, con el proyecto de flamenco nos lo estuvimos planteando si nos metíamos en TikTok, pero no teníamos la capacidad suficiente para alimentarlo y para mantenerlo, entonces creo que hay que saber también elegir dónde estar. Y bueno, luego la cosecha de premios, que a veces llega y a veces no, que suele ser de hecho el pasado mes de octubre, y que es, bueno, cuando te consolidan y que le da a la fortaleza para continuar en su labor, ¿no? Me han dicho que cada vez que vaya a dar paso a un vídeo lo diga verbalmente, como me hace mucha ilusión ser un poco realizador del evento. Así que vamos a proceder con el primer vídeo, que es de Futurama, que tiene que ver con este meme. Entonces, vamos con el vídeo en 3, 2, 1. Bueno, creo que es un poco estar aquí en el vacío porque yo no los veo. Pero bueno, es el vídeo de una parte de Futurama, de esta serie que a mí me encantó en su momento, y que siempre me viene a la cabeza cuando hago una presentación, porque yo siempre digo que vivimos un momento espectacular para comunicar, porque hasta ahora teníamos el papel, si éramos periodistas de prensa escrita, lo audiovisual o la radio, para contar las ideas que queríamos transmitir, y que gracias a Internet pues hemos llegado a un momento en el que disponemos de todas esas herramientas, podemos juntarlas todas y además podemos aportarle interactividad, ¿no? Y tecnología. Entonces, bueno, llámalo espectáculo, llámalo novedad, como tú quieras, pero al final son las ideas de siempre contadas en las plataformas actuales y que nos plantea como creadores de contenido un reto distinto a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Es el hecho de poder preguntarle a la historia cuál es la mejor manera de ser contada. Y a partir de eso, pues que sepamos qué es lo que queremos crear con esa historia. El desarrollo de proyectos, como os prometía, vamos a detenernos un momentito antes de ver los casos prácticos que os comentaba. Suele ser de una manera más o menos orgánica, en el sentido de que primero la idea se produce
una fase de documentación en la que, por un lado, exploramos qué queremos contar y cómo lo queremos contar, ¿no? Son dos procesos que son relativamente paralelos y que se hacen por la parte de contenidos normalmente. Tanto realización, que va explorando a nivel audiovisual cuáles son los elementos que funcionan en un diálogo con diseño. Ahí se va creando un poco la estética que va a tener el proyecto. Y también en redacción, pues lo que os comentaba un poco, qué lenguaje le podemos dar, a cuál nos acoplamos para contar nuestras cosas y también en concreto el contenido en sí, ¿no? El diseño, bueno, lo que hace es darle una pátina de contenido, perdonadme que me he despistado porque estoy en comunicación por WhatsApp con los compañeros para ver si va todo bien. Bueno, de la idea, el diseño lo que aporta es, pues, en comunidad con realización, ese contenido y cómo le vamos a dar un aspecto que le dé una entidad, y luego desarrollo es el que le elige la tecnología en la que eso se va a volcar cuando le decimos que lo que queremos es aplicar interactividad, que lo que va a llevar es un vídeo en 360, que el player de vídeo va a ser interactivo. Entonces ellos son los que deciden qué tecnología soporta la locura que vamos a realizar en ese momento y se lo devuelve a contenidos para que nosotros lo vendamos pues en las distintas plataformas de RTV, tanto las tradicionales como en las redes sociales, ¿no? Vamos con el primer caso práctico, con el de 1000 mujeres asesinadas, porque creo que, bueno, como os decía, es el que ha recibido el premio Ondas y creo que eh, tiene muchas características de valor, empezando por el servicio público, ¿no? Y en esto haré énfasis al final de este caso práctico también. Pero bueno, era un tema que cuando surgió eh, la editora de Igualdad, que en aquel momento era Alicia Gómez Montano, que falleció desgraciadamente a principios de este año, cuando surgió esta editora de Igualdad, esta figura en RTVE, pues nosotros trabajamos muy mano a mano con ella y nos dimos cuenta que se iban a cumplir en breve periodo de tiempo, en apenas un mes, las 1000 mujeres asesinadas por violencia de género desde que es 2003, ¿no? Evidentemente es una cifra oficial. Las cifras extraoficiales apuntan a que hay muchas más mujeres fallecidas por este motivo, pero que no cumplen los estándares oficiales para entrar en esos registros. Entonces, bueno, a la hora de plantearnos qué debíamos hacer con con este ejemplo, pues os voy a enseñar un poco un vídeo de cómo fue el trabajo. Ahora que lo veamos para que no haya problema. Este tengo apuntado que son 1 minuto y medio, ¿vale? Así que si queréis vamos con el vídeo en 3, 2, 1. Creo que ya he terminado el vídeo, por lo que me comentan. Bueno, como os decía, es el objetivo de este vídeo, de este proyecto, perdonadme, es poner en valor la vida y no el crimen, ¿no? Porque, bueno, nos dimos cuenta de que el lenguaje que se aplicaba a, a comunicar la violencia de género, pues venía heredado de los artículos de sucesos. Primeros, eh, los primeros años desde 2003 de los registros de estas víctimas que ya se catalogaban como violencia de género, hablaban de cómo se había cometido el crimen. No hablaban en absoluto de la víctima. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que una labor que podíamos hacer era remarcar que hay una vida, ¿no? Una vida arrebatada en ese crimen y también darle a la sociedad la necesidad de que estos crímenes no quedan impunes, ¿no? Porque muchas veces no se seguía el caso, se contaba el crimen y ahí se abandonaba, ¿no?, la información sobre eso. Este proyecto tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Por un lado están las víctimas, como os digo, que es contar quiénes eran,
cuáles eran sus proyectos de vida, los agresores, contar qué tipo de condenas han tenido. Evidentemente, en algunos casos, pues si el agresor se suicidó, pues no, también lo tenemos que contar. Pero bueno, los casos, el mensaje principal es que no quedan impunes. Y por último, los datos. Es una pestaña que también está en el proyecto y que es muy importante porque, bueno, remarca, por ejemplo, el hecho de que no existe un perfil de agresor y de víctima. Esto también ha costado muchos años lograr que se entienda, porque no daba la sensación de que pertenecían a un nicho o había un prejuicio de que podía tener un perfil concreto el agresor, ¿no? Ser inmigrante, bueno, los típicos prejuicios que se aplican incluso en los bulos, ¿no? Que hoy día estamos viendo muchos, para, para generar odio hacia un sector de la población, ¿no? Entonces, bueno, es una pestaña también muy interesante. Este es un proyecto además que sigue vivo, lo seguimos alimentando a día de hoy y que, bueno, pues cada vez que hay desgraciadamente una víctima, se actualizan las bases de datos del proyecto para que también figure en él, ¿no? No es solamente una estampa de lo que ocurrió, sino que es algo que pretendemos que continúe en el tiempo. Y bueno, quiero que veáis un poco cuál es en vez de hacer una navegación, que luego para complicar un poco las cosas voy a intentar hacer una navegación de otro proyecto, pero bueno, en este vídeo podréis ver un reflejo de cómo es la navegación del site, qué contenidos tiene y qué podéis encontrar en él, ¿vale? Si queréis lo vemos en 3, 2, 1. Bueno, ahí podéis ver un poco cómo es el proceso de navegación de Mil Mujeres. Ya veis que, bueno, una parte muy importante y que se me olvidaba es la participación de las familias. Quería detenerme un poco en contaros cómo fue el proceso de creación porque fue especialmente arduo y especialmente doloroso. Arduo porque disponíamos de muy poco tiempo. Se decidió emprender el proyecto en lo que sabíamos que iba a ser aproximadamente un mes para que llegásemos a la dolorosa cifra de las 1000 mujeres según iba el ritmo de crímenes en España. Y pues un equipo de unas 20 personas se pusieron a trabajar en las bases de datos. Tened en cuenta que es buscar los perfiles de 1000 mujeres en los archivos y muchas veces corresponden a perfiles de los que solo se habla del crimen, no se habla de la mujer. Muchas veces se daban solo las iniciales, así que había que investigar por otros lados. Cuando los primeros años, en 2003, todavía, aunque no parezca mentira, todavía no estaba tan digitalizado el mundo y muchas cosas no constaban de forma digital, ¿no? Que ahora mismo cualquier noticia tiene su versión digital en varios medios. Muchas veces no encontrábamos ese reflejo en noticias de 2003, 2004, 2005. Y bueno, una vez concluido y publicado el proyecto el año pasado, empezó la campaña de venta y a la vez también una petición de participación de los familiares, porque nosotros no podíamos acceder a ellos, a muchos de ellos por razones obvias de protección de datos, pero sí que ofrecemos y sigue abierto un teléfono en el que las familias pueden ponerse en contacto con nosotros para corregir datos que hemos podido sacar mal de esos archivos porque ya en su momento estaban mal o porque no hemos entendido bien y también rendir homenaje de alguna manera a la vida de esas mujeres, ¿no? Es un proyecto, una parte del proyecto que duró aproximadamente 5 meses, para el que los redactores que nos quedamos manteniéndolo no estábamos preparados anímicamente, porque fue hablar con muchas familias de cómo habían sido destruidas muchas veces, por la mayor parte de ellas, evidentemente por alguien de dentro de la familia, es decir, un padre que había matado a una madre, y fue un proceso muy duro, pero también gracias a todos estos premios, pues comprendemos que ha sido una labor periodística importante, porque es un servicio público, ¿no? Al fin y al cabo, que creo que es lo que más destacaría de los proyectos que hacemos desde el Lab, ¿no? Tenemos que entender que es el objetivo de RTV en general, pero creo que a la hora de tener éxito o no con una innovación, es decir, nosotros nunca vamos a hacer un programa con Masterchef, con las audiencias de Masterchef, pero sí lo que vamos a hacer es descubrir nuevos nichos, nuevas necesidades
e intentar cubrirlas, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener presente este concepto de servicio público, que al fin y al cabo pues es interés público, ¿no? Y que hay una convivencia, ¿no?, de ambos criterios. Por un lado está lo que le interesa a la audiencia y que si lo encontramos y sabemos solucionarlo bien, pues habremos hecho un producto de éxito, y otras veces hacemos experimentaciones que son un reto a lo mejor periodístico y que a lo mejor también tienen mucha relevancia a nivel de pues reconocimiento, pero que no tiene alcance con el público pues porque no resuelve una necesidad. Vamos a saltar de proyecto, vamos a pasar a otro. Si, como habéis podido ver en el último vídeo, si 1000 mujeres es una innovación en cuanto al desarrollo, es decir, cómo presentamos en ese grill los distintos perfiles de las mujeres, cómo se puede acceder a ellos, bueno, el tipo de interactividad, digamos que sería la innovación en ese proyecto. En este que os presento ahora, lo que tiene de innovador es la adaptación al lenguaje, lo que os decía, lo que os comentaba antes, ¿no? Backup es una serie de investigación, la primera serie de investigación grabada en formato vertical para ser reproducida en Instagram TV de RTV, ¿no? Es una serie sobre delitos digitales, 7 capítulos, de 7 minutos aproximadamente cada capítulo, y que lo que tratan es de exponer a qué peligros nos enfrentamos en la red. Pero no se trata de criminalizar Internet, ¿no?, que es un poco lo que muchas veces desde el desconocimiento de la red se hace en los medios. Lo que tenemos en Backup es, que creo que es un acierto, es el hecho de que nosotros lo que hacemos es exponer qué ocurre cuando eres víctima de uno de estos delitos, los más frecuentes en Internet, que están pues el phishing, el grooming, bueno, incluso el Latin Lover, por ejemplo, que es el delito de un hombre que suele cautivar a mujeres para sacarles dinero. Bueno, delitos que ocurren en la red y para los que, igual que los que ocurren en la calle, tenemos que estar prevenidos, ¿no?, y saber cómo afrontarlos. Entonces, Backup no se queda solo en esos vídeos, tiene también unos artículos escritos en los que están más orientados a, vale, he sido víctima de uno de estos delitos, ¿cómo puedo proceder?, ¿no? Es un poco empoderar al usuario a la hora de saber cómo enfrentarlo. Está presentado por Carol Espona, que es una compañera del equipo de investigación de Televisión Española. Y bueno, os voy a poner un pequeño vídeo de la presentación, que son 30 segunditos, y os sigo contando cómo surgió este proyecto y cómo afrontamos esta innovación. Así que vamos a ver el vídeo en 3, 2, 1. Fenomenal. Bueno, pues eso, como os decía, primera serie de vídeo vertical en la que hablamos de cómo podemos enfrentarnos a esos crímenes y cómo se suelen desarrollar, con contenidos adicionales, ¿no? Este pantallazo lo he puesto porque es muy, muy divertido. Este forma parte de ese mundo de contenidos adicionales en el que un experto le dice a la presentadora Carol Espona que va a entrar en sus redes, en sus cuentas de correo electrónico, y delante de ella en 10 minutos le hackea todas sus cuentas y todo, y bueno, ahí podéis ver perfectamente la cara de Carol mientras le está hackeando sus cuentas, ¿no? Vamos a ir terminando y os voy a contar un poco un resumen de cómo creo yo que es cómo nos aproximamos a la creación de nuevos contenidos, y os pongo el último vídeo que he traído, el último de todos, que es la presentación de un proyecto que se estrena la semana que viene, y os doy 2 pinceladas de él y con eso pues podemos ir terminando. Como os digo, las claves para la creación de nuevos formatos. Bueno, pues hay que tener cuidado con la línea de frustración. Esto le llamo yo a la línea de frustración tenemos por un lado proyectos que no se navegan de la forma tradicional, no son una página de un periódico online en el que tengo una foto de arriba y un texto abajo, algunos links y un sitio confortable porque todos conocemos cómo se desarrolla, sino que por un lado tengo que aprender a usar este site en el que estoy, y por otro lado tengo que hacerle caso al contenido que me están mostrando. Entonces, la combinación del peso de ambas cosas es lo que hace que el contenido tenga éxito. Si es muy complicado de usar,
el contenido tiene que ser muy sencillo, porque si no, si tengo que prestarle atención a las dos cosas, voy a frustrarme y a desaparecer del proyecto, ¿no? No queremos navegar cosas que no entendemos cómo se navegan o no entendemos el contenido o se pelean entre ellos, ¿no? También en esta misma línea está el equilibrio entre la tecnología y el contenido, es decir, no podemos hacer cosas muy grandilocuentes tecnológicamente para explicar cosas también muy complejas, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Si hacemos un vídeo 360 en una cúpula interactiva, pues eso no puede ser especialmente hablar de cosas súper trascendentales que sean contenidos abstractos, que no sean entendibles, ¿no? Adaptación al formato, elegir una plataforma, esto es lo que os decía antes, ¿no? No podemos estar creando un contenido para todas las plataformas, si lo hacemos, adaptarlo a cada una de ellas, ¿no? Pero no tenemos un contenido y nos lo llevamos a todas, lo replicamos para que así tenga más visualizaciones allí donde caiga, ¿no? Tiene que estar adaptado a la plataforma. Y luego ajustar la duración del proyecto al ritmo, ¿no? O sea, normalmente la sensación es que un webdoc debe durar unos 20 minutos, pero eso dependerá mucho bueno, pues del contenido y del ritmo que tenga, ¿no? Voy a pasar por alto el telediario del futuro. Os cuento en lo que estamos trabajando y ahora os enseño el vídeo del proyecto que se estrena la semana que viene. Ahora mismo, pues, por ejemplo, estamos desarrollando una skill para Alexa y Google del método, que es un programa de ciencia que tenemos y que saldrá probablemente la semana que viene, si nos lo aprueba Alexa, Amazon en esta semana. Ya sabéis que tienen que pasar un filtro, este tipo de tecnologías, tienen que revisar. Estamos trabajando en una nueva línea de documentales que espero que salga a partir de febrero o marzo y que llevará por un lado una parte lineal y una parte interactiva. Estamos desarrollando lo que os decía, una herramienta de participación para la casa, para las noticias de RTV. Trabajamos en visualización de datos relacionados pues, con las vacunas, con proyectos que vienen en el próximo año. Y también estamos formalizando una colaboración con ARAN, una asociación de arte contemporáneo, para que sus obras virtuales se ven en nuestra app de RTV 360 VR. Esto se estrena la semana que viene y si queréis vemos el vídeo en 3, 2, 1. Vale, pues no sé si tenéis alguna pregunta. Por mi parte estaría un poco... Hola, César. Jordi, ¿qué tal? Oye, qué bien, ¿eh? Me gusta Muchas un montón, gracias. de verdad. Ha estado Esto es súper como bien. un salto al vacío, te lo digo. Hablar así desde casa sin ver la cara de nadie. Tú Ya, solo. bueno. No, y además, mira, la única cara que ves lleva mascarillas y que mal. Pero bueno, oye, un Nada, placer nada, verte. fenomenal. Un segundo, porque tienes pregunta. Alberto López Navarrete, porfa, entra. Nuestro, ¿cómo habíamos quedado? ¿Preguntador? Preguntador, está bien. Preguntador. Ponte el micro, que si no, no se te escucha. Preguntador, una pregunta para César Peña. Bueno, Sí. dos. Vamos a meter. ¿Vamos a dos? Bueno, Vamos a dos. tenemos la primera pregunta, que es de @rorortega y que te pregunta, ¿cuál es el proyecto y cuál es el tipo de narración que más has disfrutado y que más te ha emocionado? Bebe agua, bebe. Joder, bebo muchísimo durante las presentaciones. A mí, personalmente, mi proyecto, por muchas razones, porque lo hicimos durante el nacimiento de mi segundo hijo, o sea que fue como un parto doble, fue el proyecto de Sin Huella. Es un proyecto sobre la huella ecológica, sobre las 4 patas que conforman nuestra huella ecológica y que es un player interactivo en el que, bueno, está presentado por la actriz Irene Escolar y es un proyecto que creo que como servicio público surgió justo antes de la ola, ¿no?, de Greta Thunberg y todo el movimiento ecologista y creo que, bueno, pues los tipos de interactividad que tiene, que incluye juegos durante la narración del vídeo, la estética del vídeo, la forma de afrontar ese contenido que no era criminalizando al ciudadano como eres súper contaminante, sino, hey, hay cositas que podemos ir mejorando a la vez que tenemos que exigir a las administraciones y a las empresas que se pongan las pilas en esto también. Personalmente es el proyecto que más disfruté. Pues ahí queda respondida la pregunta.
Tenemos otra, creo. Pero esto, yo creo que más que una pregunta es una obviedad, ¿no? Exacto, es una obviedad y la obviedad es que aquí sin duda te echamos mucho de menos. Creo que en general todos estamos faltos de contacto. De cariño. Tenemos muchas ganas ya de abrazarnos porque la obviedad que han puesto en redes para ti es, pero ¿cómo puede ser tan bonito? Y es que te echamos mucho de menos y esperamos tenerte aquí físicamente muy pronto. Yo también os quiero, César muchas Peña. gracias. Muchas César gracias. Peña, muchísimas gracias por estar de nuevo en el Comunicados, en Gracias este a caso vosotros. online. A ver si nos vemos pronto, ¿vale? Mira, Seguro te que quedo... sí. Claro que sí. Un abrazo fuerte y Un cuídate, abrazo. ¿eh? Muchas Te gracias por invito a todo. que te quedes viendo...